No cabe duda de que la gran superpotencia de nuestros días anda algo obsesionada con la segunda economía del mundo. Y no es para menos, pues no es sorpresa que el despertar del gigante asiático en las últimas décadas amenaza con romper el statu quo de la geopolítica contemporánea. Lo curioso es que la corta vida republicana de China ha sido marcada por amargas tragedias y conflictos que contrastan con su agigantado crecimiento en el que siguen escalando día a día. ¿Te interesa conocer cómo China pasó de ser prácticamente un estado fallido a entrar a disputarse la hegemonía del mundo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Hacia fines del siglo XIX, la dinastía Qing, última dinastía imperial de China y la que puedes ver más a detalle en este video, se encontraba en una tremenda decadencia, debilitada por la intervención de potencias extranjeras, así como por derrotas militares como durante las guerras contra el Reino Unido y Japón. Cixi, recordada como la emperatriz viuda, muere en 1908, dejando como sucesor a Puyi cuando aún era un bebé. Ante el ocaso del imperio, varias aristocracias ya se planteaban impulsar una serie de reformas que permitían que la relegada China consiga desarrollarse. Algunos sectores apostaban incluso por el destronamiento de la dinastía Manchú. Entre estos destaca el Tongmenghui, liderado por el ideólogo Sun Yat-sen. Este movimiento se levanta en la Revolución de Xinhai, que consigue exitosamente derrocar a la moribunda dinastía, acabando así con un milenario imperio e iniciando la era republicana del gigante asiático desde 1912. La nueva república heredaría un inmenso territorio que incluía toda China y Mongolia, aunque claro, de una manera más frágil de lo que parecía. A pesar de haber liderado la revolución, Sun Yat-sen era consciente de su debilidad militar, por lo que accede a ceder la presidencia temporalmente a Yuan Shikai, líder al que los militares imperiales mantenían la lealtad. Sun Yat-sen, por su parte, convierte a su movimiento en el famoso partido político Kuomintang, el cual arrasa en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, Shikai no estaba dispuesto a dejar el poder y en 1914 disuelve el parlamento, lo que conlleva a un reforzamiento del poder de los caudillos militares en las provincias. Asimismo, se dispone a retomar la monarquía y fundar un nuevo imperio chino como un estado efímero. Esto solo incentivaría la desunión del país, del cual ya se habían desprendido provincias lejanas como el Tíbet y Mongolia exterior. A esto se suman amenazas externas, como el poderoso Imperio del Japón, quien en su búsqueda de extender su influencia impone a China las 21 exigencias, que se vieron forzadas a ceder. A esto se suman rebeliones internas de los caudillos de las provincias que terminaron con la caída del efímero imperio en 1916, año de la muerte del autoproclamado emperador. Es aquí cuando comienza el periodo de los señores de la guerra, una era en la que el gobierno nominal y reconocido internacionalmente se encontraba en Pekín y solo controlaba el norte de China, mientras que el resto del país estaba controlado por los caudillos militares, algo similar a lo que pasa en Somalia hoy en día. Sí, China comienza la era republicana como un estado fallido. La situación externa tras la Primera Guerra Mundial también se agrava, pues con el Tratado de Versalles, a Japón se le son cedidas las concesiones alemanas en China, que aumentó la influencia de los nipones en el país. Esto va de la mano con la aparición de un nuevo partido cuya ideología es importada de la vecina Unión Soviética, el Partido Comunista Chino. Por otro lado, Sun Yat-sen formó un gobierno del Kuomintang en Cantón con un claro objetivo: retomar la unidad nacional. A pesar de contar con una ideología tajantemente opuesta a la del creciente Partido Comunista representado por Chen Duxiu, ambos partidos, que tenían un objetivo en común, aceptan a colaborar. Sun Yat-sen fallece en 1925 y es reemplazado por el joven Chiang Kai-shek,
quien con su liderazgo consiguió el apoyo popular para el Kuomintang, visto por el pueblo como los salvadores de los señores de la guerra que controlaban las provincias, muchos de ellos recordados por sus políticas violentas. Kai-shek lideraría el Ejército Nacional Revolucionario del Partido Nacionalista. De esta manera, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino lanzan la Expedición del Norte en 1926, una exitosa campaña en la que varios caudillos militares son derrotados. Hacia 1928, la coalición ya había unificado casi todo el país y establecido la capital en Nankín. Sin embargo, debido al ferviente anticomunismo de Kai-shek, la frágil alianza se rompe, dando inicio a la primera fase de la Guerra Civil China. Con Chiang Kai-shek al mando del país, los nacionalistas del Kuomintang tenían la ventaja sobre los comunistas, que sufrieron iniciales derrotas y una consecuente persecución. Sin embargo, varios focos comunistas se dispersaron por todo el país, consiguiendo adeptos sobre todo en las áreas rurales. Además, establecen el Soviet de Jiangxi, un estado comunista no reconocido. Ahora, si bien aparentemente se deshacía de una amenaza, Kai-shek enfrentaba a otra, el Imperio del Japón ya presente en territorio chino. En 1931 ocurre el incidente de Mukden, unas explosiones en una línea férrea japonesa en la que se inculpó a los chinos. Esto fue tomado como excusa para la invasión de Manchuria, en donde establecieron el estado títere de Manchukuo. En un intento de dar legitimidad a este país, los japoneses colocaron a Puyi, el último gobernante de la dinastía Qing, como emperador del nuevo estado. Esto elevó las tensiones entre China y Japón, que volvieron a explotar tras el incidente del puente de Marco Polo en 1937, escaramuzas entre soldados chinos y japoneses que representó el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Este hecho es considerado por algunos como el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Los japoneses avanzan rápidamente para luego establecer dos estados títeres más, Mengyang y el gobierno nacionalista de Nankín, luego de que llegaron a la capital. Durante este periodo, los japoneses perpetran terribles crímenes contra la humanidad que incluyeron la masacre de Nankín, en donde asesinaron al menos a unas 300.000 personas. Con esto, el Kuomintang mueve la capital a Chongqing y se ve forzado a volverse a aliar con el Partido Comunista, también enemigo de los japoneses dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ante la apertura de diversos frentes en Asia-Pacífico, Japón es paulatinamente derrotado por los aliados. Con las bombas a Hiroshima y Nagasaki y la posterior invasión soviética de Manchuria, Japón finalmente se rinde en 1945, retirándose del territorio chino. Asimismo, devuelven Taiwán y las Islas Pescadores arrebatadas durante la era imperial. Y claro, ya que estaban de pasada, los soviéticos les dejan armas a varios focos comunistas en el norte del país. Sí, China no encuentra descanso, pues aquí mismo se retoma la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, quienes rompen nuevamente su alianza. Es aquí cuando entra en escena el recordado Mao Zedong, quien lidera esta fase de la guerra como un nuevo líder del Partido Comunista Chino. Tras 4 años de conflictos, el agotado Ejército Nacional es derrotado y exiliado a la isla de Taiwán, en donde proclaman la República de China con capital en Taipei, reclamando ser la verdadera China. Por su parte, Mao Zedong proclama el 1 de octubre de 1949 en la plaza de Tiananmen de Pekín la República Popular de China. Inicia así la era comunista que se extiende hasta la actualidad. A pesar de controlar todo el territorio continental, en una primera instancia, la China comunista no es reconocida por la comunidad internacional en favor de la China Taipei. La primera hazaña de Mao sería la de recuperar los últimos territorios perdidos. La isla de Hainan no fue arrebatada del Kuomintang hasta 1950, año en que se inicia la invasión del Tíbet. Este estado milenario, budista y pacifista contaba solo con 8.000 soldados,
por lo que fue presa fácil, cayendo en tan solo un día y siendo reincorporado como una región autónoma. Asimismo, China participó en la Guerra de Corea en favor del norte comunista, al sentir que la amenaza capitalista podía expandirse desde Corea del Sur. En cuanto a las reformas socioeconómicas, Mao impulsó el Gran Salto Adelante, en el que intentó transformar la economía tradicional agraria china a través de la colectivización, es decir, la propiedad comunal. El resultado, la Gran Hambruna China, considerada la hambruna más mortífera de la historia, que se cobró la vida de entre 15 y 50 millones de personas. Tras la muerte de Stalin, la URSS comienza un acercamiento a las potencias occidentales, lo que conllevó a la ruptura sino-soviética entre las dos potencias comunistas, dando inicio a la rivalidad entre las dos naciones por la supremacía del mundo comunista. El anti-occidentalismo de Mao era tan grande que en 1966 lanza la Revolución Cultural. Este movimiento sociopolítico se basó en la eliminación del resto de elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Y claro, como todo buen régimen autoritario, el culto a la personalidad, la represión y la falta de libertades fueron el pan de cada día. Algunas estimaciones señalan que unos 70 millones de disidentes murieron durante su régimen, lo que convertiría a Mao en el mayor genocida de la historia. En relaciones exteriores, Mao también emprendió una guerra contra la vecina India, tras la que pudo reafirmar el control sobre Aksai Chin, siendo esta la última expansión territorial de China. En 1971, por votación general, la ONU pasó a reconocer a Pekín en lugar de Taipei como la verdadera China. No obstante, un puñado de pequeños países sigue reconociendo a Taiwán hasta la actualidad. En 1976 muere Mao Zedong, siendo relevado por Deng Xiaoping. A Deng se le recuerda como el arquitecto de la reforma económica china, una serie de rectificaciones económicas progresivas que iban convirtiendo al país en una economía socialista de mercado, abriéndose cada vez más al mundo. Es aquí cuando comienza el despegue económico chino, de la mano de la inversión extranjera, la privatización y la libertad de emprendimiento. Los sucesores de Deng siguieron este camino, consiguiendo grandes logros. Hacia la década de 1990, unos 150 millones de campesinos salieron de la pobreza y el crecimiento del PIB anual tenía una media de 11.2%, una cifra altísima para un país tan colosal. Aunque claro, el sistema político represivo no varió mucho, lo que se vio plasmado en hechos como en la masacre de la plaza de Tiananmen, en la que cientos de estudiantes son asesinados durante unas manifestaciones. Ya en el siglo XXI, el crecimiento exponencial continúa de la mano de Hu Jintao, a pesar de hechos como la Gran Recesión del 2008. En el 2010, China sobrepasa a Japón, convirtiéndose en la segunda economía del mundo solo por detrás de Estados Unidos, comenzando así una disputa por mantener la influencia económica y política en cada rincón del planeta. En el 2013 asume el actual presidente Xi Jinping, cuya primera política relevante es la Belt and Road Initiative, apodada como la nueva ruta de la seda, una nueva ruta comercial desde Beijing hasta Alemania. En el 2018 se inicia la llamativa guerra comercial con Estados Unidos, en la que ambas potencias realizan constantes boicots entre sus compañías y sanciones económicas, un conflicto que nos afecta a todos. La política de Xi también busca expandir su influencia política, plasmado en el proyecto de ley de extradición en Hong Kong, que amenaza a las libertades a la que está acostumbrada la región administrativa especial recuperada desde 1997. La represión china se ve también en zonas más alejadas e invisibilizadas como en el Tíbet y en Xinjiang, hogar de los uigures musulmanes presuntamente enviados a campos de reeducación para evitar movimientos independentistas. A fines del 2019, Wuhan fue el origen de la pandemia actual del COVID, lo que ha generado suspicacias de que Pekín es responsable de no avisar a tiempo, por lo que la rivalidad entre Trump y Xi Jinping se ha enaltecido.
Por su parte, Taiwán, quien también consiguió un gran crecimiento con los nacionalistas al mando, se sigue armando ante la creciente amenaza del gigante chino. Con todo esto, China se proyecta a convertirse en la primera potencia económica en el 2030, lo que concretaría el gran despertar del gigante asiático. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que China conseguirá reemplazar a Estados Unidos como la primera potencia hegemónica tal y como dicen las proyecciones? ¿Te gustaría vivir en un mundo con China a la cabeza? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!